Antes de comenzar, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia, porque lo que estás a punto de oír atravesó siglos, resistió el invierno más cruel y aún hoy resuena en los salones olvidados del castillo Whitmore. El invierno había descendido sobre las colinas de Thornridge como un ejército silencioso, cubriéndolo todo con un velo de hielo tan espeso que parecía devorar el sonido del mundo. Dentro de la fortaleza de piedra, el castillo Whitmore, la oscuridad era tan profunda como el alma del hombre que lo habitaba. Candelabros apagados, tapices respirando polvo antiguo, ventanas que crujían como heridas abiertas, y en el centro de todo, sentado en su inmensa sala de estudios, estaba él, Duque Cale Whitmore, el hombre que había sido temido en batalla, respetado en consejo y destruido por el luto. 3 inviernos atrás, su esposa, Lady Eleanor, había sucumbido a una fiebre misteriosa. Desde entonces, Cale vagaba por el castillo como un fantasma de sí mismo. Los sirvientes evitaban cruzarse en su camino, no por temor a su ira, sino por la violencia silenciosa de su melancolía. Era como si todo el castillo hubiese sido destinado a morir junto con él. La Navidad se aproximaba, pero ningún símbolo festivo se atrevía a tocar aquellas paredes. En Thornridge, todos decían que el duque no permitía velas rojas, coronas de acebo o cánticos. La Navidad murió con Lady Eleanor, murmuraban, y quizá era verdad. Esa noche, Cale permanecía sentado en su silla de roble, sosteniendo una copa de la cual no bebía. Frente a él, otra silla seguía vacía, la silla donde su esposa solía leer mientras él trabajaba. No hablaba con nadie, pero a veces murmuraba hacia esa silla, como si alguna parte de él aún creyera que ella podía escucharlo. «Un año más, Eleanor», susurró con voz áspera, «y yo aquí, todavía esperando algo que no regresa». El viento sopló a través de las grietas de las paredes como un lamento. Las brasas de la chimenea se apagaron, y Cale, con la mirada clavada en la nada, sintió el peso de aquel año sobre sus hombros. Casi deseaba no despertar al día siguiente, pero el destino tenía otros planes. Poco antes de la medianoche, pasos apresurados resonaron por el corredor. El mayordomo, un hombre anciano llamado Harlan, apareció con el rostro pálido como la nieve. «Milord, perdonad que interrumpa, pero hay personas en la puerta». Cale levantó los ojos, irritado. ¿Quién se atrevería a golpear las puertas de Whitmore en plena tormenta? «Echadlos». «Milord». Harlan vaciló, respiró hondo y su voz se quebró. «Es una mujer, una curandera, con 2 niños pequeños. Están temblando, congelándose frente a la puerta cerrada». Cale cerró los ojos con frustración. «No puedo albergar a nadie, no quiero a nadie aquí. Mi presencia ya es castigo suficiente. Deben buscar otra casa. ¿Hay aldeas cercanas?» «No, milord», respondió Harlan, con una gravedad que nunca empleaba. «Ninguna casa sobreviviría a esta tormenta. Los vientos del valle ya se llevaron 2 carretas. Si esa mujer y esos niños permanecen afuera, morirán antes del amanecer». Cale sintió un nudo apretarle el pecho, una sensación antigua, incómoda. Intentó ignorarla. «Ah, Harlan, ya no es mi deber salvar al mundo». «Quizá no al mundo, señor, pero aún puede salvar a alguien». El duque desvió la mirada. Quería prohibir cualquier vestigio de vida en el castillo. Quería seguir enterrado en su propio silencio. Pero algo en la manera en que Harlan habló, un temblor, una súplica desesperada, atravesó su muralla interior. «¿Quién es ella?», preguntó Cale a pesar de sí mismo. «No lo sé, milord. Solo dijo que necesitaba refugio por una noche». «Los niños parecen exhaustos». Cale inspiró profundamente. Sintió cada costilla protestar. La sombra de la fiebre que lo atormentaba desde hacía meses volvió a arder bajo la piel. La ignoró, como siempre hacía. «No puedo», murmuró. «No puedo cuidar de nadie. Apenas puedo soportarme a mí mismo».
Fue entonces cuando Harlan, con una valentía que no mostraba desde su juventud, se inclinó y dijo: «Milord, si continuáis así, no veréis la próxima luna. Hace semanas noto vuestros pasos fallar, el sudor frío en vuestro rostro, el cansancio en vuestros ojos. Todo el castillo sabe que estáis enfermando, estáis muriendo, Duque Kyle Whitmore, y nadie puede ayudaros si continuáis encerrado en esta tumba». El aire pareció congelarse. Kyle se sintió expuesto, vulnerable, furioso, todo al mismo tiempo. «Ya basta», gruñó. Pero Harlan no retrocedió. «Quizá, milord, permitir que alguien entre sea la única forma de impedir que abandonéis este mundo». Las palabras resonaron como hierro golpeando piedra. Kyle se puso de pie, tambaleándose. La sala giró por un instante, pero logró sostenerse, impulsado por la obstinación que un día lo había vuelto legendario en los campos de batalla. «¡Abrid las puertas!», ordenó. «Sí, milord». Harlan desapareció por el corredor. Kyle caminó hasta la ventana alta de la torre, apoyándose en el alféizar de piedra. El viento rugía. La nieve caía espesa, implacable. Y allí abajo, más allá del portón de hierro, por fin los vio. Una mujer envuelta en un manto gastado, dos niños aferrados a su cuerpo, temblando. La luz de la lámpara apenas iluminaba sus rostros, pero lo suficiente para que Kyle viera la desesperación. Por un instante fugaz, algo dentro de él, algo que creía muerto, se movió. No era piedad, no era bondad, era reconocimiento. Esa mujer llevaba en los ojos la misma tormenta que lo consumía. Y antes de darse cuenta, susurró para sí mismo: «¿Quién eres? ¿Y por qué el destino te ha traído hasta mí ahora?». Los portones comenzaron a abrirse con un crujido profundo. La mujer levantó la cabeza, sorprendida. Los niños apretaron sus manos. Y cuando el frío cortante invadió el patio interior del castillo, Kyle supo, sin comprender por qué, que su llegada lo cambiaría todo. Pero también sintió otra cosa, oculta e inquietante, que no se atrevía a admitir: miedo. Miedo de que aquella desconocida no hubiese venido para ser salvada, sino para salvarlo a él. Y eso, para un hombre roto como él, era aterrador. El castillo respiró, como si despertara de un sueño profundo, y el destino dio su primer paso. Si estás disfrutando de esta historia, aprovecha y suscríbete al canal y mantente al tanto de todos los relatos medievales que serán publicados por aquí. La puerta principal del castillo rechinó como si despertara de un sueño de 100 años. La tormenta rugía detrás de la mujer, que entró con pasos vacilantes, sosteniendo las manos de dos niños encogidos bajo mantos empapados. Había nieve atrapada en su cabello, en sus pestañas, en el tejido sencillo que apenas servía de protección contra el invierno brutal. Aún así, había algo en ella que se negaba a inclinarse ante el frío, una mirada firme, intensa, entrenada por el dolor y la supervivencia. Kyle observaba desde lo alto de la escalinata. Su figura imponía presencia, postura erguida, expresión austera, la sombra de su luto marcada como una cicatriz en el alma. La mujer levantó los ojos y por un instante sus miradas se encontraron. No fue el encuentro de un duque con una viajera. Fue algo más profundo, algo antiguo, como si dos tormentas se reconocieran en medio de la nieve. Harlan corrió hacia ella con mantas en manos. «Señora, por favor, venga, antes de que la tormenta se los lleve». La mujer dudó antes de responder, como si hubiese olvidado lo que era ser tratada con amabilidad. «Gracias. Mi nombre es Helena», dijo en voz baja. «Soy curandera. No vine a causar molestias. Solo necesitaba proteger a mis hijos de esta noche». Los niños, un niño y una niña, temblaban como hojas. El pequeño sostenía una bolsa de tela con todas sus fuerzas, como si allí guardara todo lo que les quedaba. Helena los abrazó más fuerte e intentó calentarles el rostro con las manos. Había ternura allí, pero también miedo, no miedo al duque, sino al mundo que los perseguía. Kyle, al verlos, sintió una punzada extraña en el pecho.
Quiso ignorarla, quiso apartarse, pero sus pies permanecieron firmes en el mismo escalón, como si algo lo mantuviera allí. «Traigan leña, preparen habitaciones y calienten sopas», ordenó con voz profunda, cortando el silencio. Los sirvientes se miraron entre sí, sorprendidos. Hacía años que Kyle no se preocupaba por comidas calientes, mucho menos por desconocidos. El castillo parecía haber recibido un soplo de vida solo con aquella orden. Helena se inclinó en señal de agradecimiento. «No sé cómo agradecer», comenzó, pero Kyle la interrumpió, bajando los escalones lentamente. Con cada paso, Helena parecía analizar sus movimientos, no como quien teme, sino como alguien acostumbrado a leer personas para sobrevivir. «No agradezca», murmuró Kyle. «Solo sobreviva esta noche». El niño tosió. Helena se arrodilló de inmediato y tocó su frente. «Fiebre. Está muy alta», murmuró, preocupada. Kyle frunció el ceño. «¿Su hijo está enfermo?» «No. La fiebre empezó hace pocas horas. Debe haber sido el viento cortante. Yo haría cualquier cosa para verlos a salvo, milord. Hay sentimientos que las personas rotas reconocen sin esfuerzo. La devoción de Helena por sus hijos era uno de ellos». Kyle desvió la mirada, como si la intensidad de aquella escena lo hiriera. Helena se puso de pie lentamente. Sus ojos se posaron en los de Kyle, y por un instante, él sintió que aquella desconocida era capaz de ver más allá de la armadura emocional a la que tanto se había acostumbrado. Era incómodo y al mismo tiempo imposible de evitar. Harlan condujo a los niños hacia el fuego. Se acercaron con cautela, como si nunca hubiesen estado tan cerca de una llama tan grande. Kyle notó algo peculiar. La niña observaba todo con ojos muy atentos, como si memorizara cada detalle del castillo. El niño, en cambio, parecía concentrado en proteger su pequeña bolsa. Helena, aún de pie, frotó sus manos temblorosas para recuperar el calor. Kyle notó que no eran manos frágiles, eran manos que ya habían sostenido sufrimiento, que ya habían luchado, que ya habían curado y quizá ya habían enterrado a alguien. ¿De dónde vienen?, preguntó Kyle manteniendo la voz fría, intentando expulsar cualquier rastro de emoción. Helena respiró hondo. «De lejos, milord. Ya no tenemos aldea, ni templo, ni hogar». El silencio que siguió cargaba el peso de un pasado que Kyle aún no comprendía. «¿Y por qué viajan solos?», insistió. Los ojos de Helena se desviaron hacia los niños antes de volver a Kyle. «Porque…» Su voz se quebró. «Alguien nos quiere lejos». Kyle entornó los ojos. Había verdad allí. Dura, cruda, latente, pero su orgullo herido no le permitiría mostrar interés. Aún así preguntó: «¿Quién?». Helena abrió la boca para responder, pero la niña, quizá por inocencia o miedo, tomó su mano e impidió que hablara. Helena entonces respiró hondo y dijo simplemente: «No importa ahora, lo importante es que estamos vivos». Kyle sintió un escalofrío. Conocía ese tipo de respuesta. Era la respuesta de quien lleva un peligro invisible a cuestas. Más tarde, cuando los niños ya habían sido acomodados cerca de la chimenea, Helena se acercó nuevamente a Kyle. Analizó su rostro con más atención ahora que la tormenta ya no la cegaba. «Milord, permitidme decir algo», pidió con cautela. Kyle no estaba acostumbrado a ser interpelado. «Hablad». Ella dio un paso hacia él, solo uno, pero ese único paso pareció insuflar vida al aire entre ambos. La fiebre en sus ojos no es común. Su pulso no es el de un hombre sano. Vaciló, luego concluyó: «Alguien lo está matando poco a poco». Kyle se quedó inmóvil. Helena solo observó. No había miedo, no había insolencia, solo una certeza silenciosa. «¿Cómo osáis?», comenzó él, pero la voz le falló. «Soy curandera», dijo ella, firme, «y sé reconocer cuando un cuerpo se está rindiendo. La fiebre no es natural, el temblor en sus manos tampoco. Milord, alguien desea vuestra muerte». Las paredes parecieron cerrarse.
Su respiración quedó atrapada en la garganta. Un calor incómodo subió desde su pecho. No la fiebre, sino el impacto de escuchar en voz alta aquello que temía desde hacía meses. «¿Qué habéis visto exactamente?», preguntó Kyle, por primera vez mostrando verdadera preocupación. Elena dio otro paso hacia él. Kyle podía sentir el calor de su respiración. Algo en sus ojos, tan firmes, tan penetrantes, hizo que un deseo antiguo, debilitado, despertara en silencio dentro de él. Deseo y miedo de desear. «He visto a un hombre que lleva veneno en la sangre, un veneno sutil, lento, planeado por alguien que lo conoce íntimamente». Kyle cerró los puños. «¿Y por qué debería creeros?». Elena elevó el rostro, seria. «Porque no ganaría nada con vuestra muerte». Kyle permaneció inmóvil. La verdad cruda de esa frase lo cortó más hondo de lo que quiso admitir. Harlan regresó para anunciar que las habitaciones estaban listas. Elena llevó a los niños hacia ellas, con pasos cansados pero gráciles. Sin embargo, antes de alejarse por completo, se volvió hacia Kyle una última vez. «Milord, no esconda su dolor del mundo. No lo protege, lo mata». Kyle quedó solo en el gran salón, atrapado en el eco de esas palabras, en el silencio que ella dejó y en el vacío repentino que sintió cuando desapareció de su vista. Algo estaba cambiando en el castillo, algo estaba despertando dentro de él. Y Kyle Whitmore, el hombre que no temía a las tormentas, descubrió que temía la llegada de una mujer a la que no conocía, pero que parecía ver sus ruinas. El castillo despertó antes que el sol. La tormenta había disminuido, pero el viento aún silbaba entre las torres como si vigilara cada secreto escondido dentro de aquellas paredes. Kyle Whitmore, que apenas había dormido, caminaba por el estrecho corredor que conducía a la enfermería improvisada. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si su propio cuerpo quisiera anunciar aquello que su mente se negaba a admitir. No deseaba ver a Elena, no deseaba enfrentar lo que ella había dicho, pero algo, una inquietud subterránea, una necesidad repentina, lo empujaba hasta allí. Cuando abrió la puerta, la encontró de espaldas, preparando una infusión sobre una mesa de madera. La luz de la lámpara iluminaba su perfil, revelando la firmeza de sus manos, la concentración en su mirada y el cansancio oculto en sus hombros. Los niños dormían envueltos en mantos junto a la pared, respirando con suavidad por primera vez desde la tormenta. Kyle permaneció allí por un momento, sin ser percibido, observando una calma que él no veía en sí desde hacía años. Era extraño cómo aquella desconocida parecía encajar en ese espacio con naturalidad, como si tuviera derecho a estar allí, algo que ninguna persona había tenido desde la muerte de Eleanor. «Sé que está ahí», dijo Elena sin volverse. Kyle frunció el ceño. «¿Cómo?» Su andar es silencioso, pero no invisible, y el castillo cambia cuando usted entra. Entonces se giró, sosteniendo un recipiente de barro. «Tome, ayudará a aliviar la fiebre». Kyle cruzó los brazos. «No tengo fiebre». Elena lo miró con una expresión serena, pero firme. «Entonces, ¿por qué su piel arde como hierro bajo el sol?» Kyle abrió la boca para responder, pero no encontró nada que no fuera una mentira. Se acercó despacio, tomó el recipiente y llevó el líquido a los labios. El sabor era amargo, pero había algo reconfortante en la sensación de ser cuidado por alguien que no lo temía. Elena lo observaba como si midiera no solo sus signos vitales, sino también aquello que él ocultaba: miedos, heridas antiguas, desconfianzas. Había algo peligroso en esa capacidad suya. Peligroso porque parecía ver demasiado. «Quiero que me diga la verdad», dijo él devolviendo el recipiente. «¿Cree realmente que estoy siendo envenenado?» «No lo creo, milord. Lo sé». Las palabras impactaron como flechas. «Explíquese», exigió Kyle. Elena caminó hasta la mesa y abrió una pequeña bolsa de cuero, sacando hilos de hierbas secas, un polvo oscuro y un frasco de vidrio casi vacío. «Observe»,
dijo, colocando un poco del polvo sobre un paño claro. Este es un veneno raro, llamado mantis noir. No mata rápido. Él corroe, drena la fuerza, deja el cuerpo débil hasta parecer solo cansancio. Un hombre fuerte puede vivir meses con él en la sangre, creyendo que es solo luto, extenuación o una enfermedad común. Él sintió el estómago revuelto. ¿Y cómo sabe que ese veneno está en mí? Elena respiró hondo, evitando mirarlo por un instante. Porque ayer, cuando lo toqué para medir su pulso, cerró los ojos brevemente, como si el gesto la expusiera demasiado. Sentí algo incorrecto. La sangre estaba pesada, lenta, y había demasiado calor. El silencio que siguió era espeso, casi sólido. Kyle desvió la mirada. ¿Y quién usaría algo así contra mí? Elena levantó el rostro. Había compasión y un peligro silencioso en su expresión. Alguien que conoce su dolor. Alguien que sabe que nadie cuestionaría si el duque muriera de tristeza. Kyle se tensó. Era como si un viejo abismo se abriera bajo sus pies. La muerte de Eleanor. La fiebre constante, el cansancio que lo devoraba desde entonces, el castillo vacío, la gente distante. No era solo luto, era algo calculado. Elena dio un paso hacia él y Kyle sintió un calor extraño ascender por su pecho, miedo, tensión, quizá incluso una sensación olvidada de proximidad humana. Pero ella no retrocedió. «Necesito que confíe en mí, milord», dijo. «No puedo ayudarlo si se esconde de mí». Kyle respiró profundamente. «¿Y usted?», preguntó. «¿Qué esconde de mí, Helena?». El aire pareció partirse. Helena endureció los hombros. No era una mujer que cediera fácilmente a preguntas directas. Miró a los niños, que dormían con una paz que el mundo rara vez ofrece a inocentes marcados por tragedias. «Mi pasado ya no me pertenece». Tocó una cicatriz fina en su muñeca. «Fuimos casados, acusados, injusticiados, no por crímenes, sino por los intereses de hombres crueles. Mi oficio es mi única arma y mi mayor condena». Kyle se acercó un poco más. ¿Por qué alguien casaría a una curandera? Helena dudó. Kyle percibió el miedo en sus ojos y también la valentía que la mantenía en pie. «Porque curé a alguien que otros deseaban ver muerto». La revelación cayó como una piedra. Kyle inclinó la cabeza. «¿Y esa persona sigue viva?». Helena no respondió con palabras. Solo desvió la mirada de un modo demasiado intenso para ser casualidad. Kyle sintió que la tensión en el aire se transformaba en algo aún más peligroso. Un hilo invisible de confianza y desconfianza unidos al mismo tiempo. Entonces, un sonido metálico resonó por el corredor. Helena levantó la cabeza, alerta. Kyle llevó la mano a la daga en su cintura. La puerta de la enfermería fue empujada con violencia. Un caballero armado entró, el rostro cubierto por el polvo del camino y la furia de quien trae consigo una sentencia. «Duque Kyle Whitmore», gritó, señalando a Helena. «Esa mujer es una criminal buscada. Una bruja que envenena hombres y esparce muerte donde pisa. Entréguela ahora o será cómplice». Los niños despertaron sobresaltados. Helena instintivamente se colocó frente a ellos. Kyle sintió la sangre hervir. «En mi castillo», dijo él con voz baja y peligrosa, «nadie levanta armas contra mujeres y niños». El caballero avanzó un paso. «Esa mujer es una amenaza. Salvó a gente que debía morir. Protegió enemigos del reino, y ahora lo está envenenando a usted». La acusación cortó el aire. Kyle apretó los dientes. «Ella no es quien me está envenenando». «¿Y cómo puede saberlo?», retrucó el caballero. «Engaña con palabras dulces, hace que el veneno parezca cura. Su mano trae muerte, no vida». Helena tembló, no de miedo, sino de indignación. «Salvé vidas que ustedes querían destruir por ambición. No soy culpable por luchar contra injusticias». Kyle se colocó entre ellos, la mano firme sobre la daga. «Nadie será llevado de esta casa sin mi orden». El caballero rechinó los dientes.
Entonces sepa, duque, que proteger a esa mujer puede costarle la vida. Y su título. Kael no pestañeó. Ya he perdido más de lo que cualquier hombre debería. No tema por mí. El intercambio de miradas entre Kael y Helena duró apenas un segundo, pero contenía mundos enteros, miedo, confianza, dolor reflejado, algo que empezaba a nacer entre ruinas. El caballero dio media vuelta, golpeó la puerta y se marchó. Helena respiró, tensa. Kael, aún con la mano en la daga, se volvió hacia ella. «No permitiré que te lleven», dijo, con una convicción que lo sorprendió. Helena cerró los ojos, tomada por una mezcla de alivio y angustia. Entonces, la tormenta no terminó, milord. Apenas comenzó. Kael sintió la verdad de esas palabras retumbar en su interior, y mientras el amanecer teñía el cielo con colores pálidos, comprendió que la presencia de Helena en el castillo no era un error, era un presagio, de peligro, de revelaciones, de algo que podría salvarlo o destruirlo. Pero el destino ya había elegido, y ahora ninguno de los dos podía retroceder. El castillo, antaño un sepulcro silencioso, parecía susurrar algo nuevo aquella mañana. No era alegría, tampoco paz, sino un movimiento tenue, casi imperceptible, como el primer soplo de vida en un cuerpo que ha sufrido demasiado. Kael caminaba por los largos corredores, atento a sonidos que no ecoaban allí hacía años, risitas contenidas, pasos pequeños, el arrastre de mantos ligeros, el murmullo suave de una mujer cantando bajito para calmar a un niño. Cosas simples que para cualquier hogar serían cotidianas, pero que para Whitmore eran casi milagros. No quería admitirlo, pero algo en su pecho reaccionaba a esos sonidos, como un músculo atrofiado que intenta recordar cómo se usa. No era felicidad, era un tipo extraño de inquietud que lo hacía respirar más profundamente de lo que deseaba. La presencia de Helena y de los niños cambiaba el aire, cambiaba el ritmo, cambiaba todo. Kael se acercó al gran salón. Encontró allí a Helena, arrodillada junto a la niña, ayudándola a organizar un pequeño conjunto de flores secas que habían traído en la bolsa. La niña sonreía con timidez y Helena la acompañaba con una mirada llena de ternura. El niño, por su parte, observaba los estandartes del salón con fascinación, como si fueran pinturas de antiguas historias que jamás imaginó ver tan de cerca. Helena levantó el rostro cuando sintió la presencia de Kael. «Buenos días, milord», dijo ella con un tono respetuoso pero firme. Kael respondió con un leve gesto, evitando observar por demasiado tiempo la manera en que la luz incidía sobre los ojos de ella. No quería permitir que algo dentro de sí reaccionara a esa imagen. «¿Los niños están mejor?», preguntó él. «Sí, durmieron profundamente y despertaron sin fiebre. La chimenea les hizo bien», respondió Helena, levantándose con calma. «Gracias por permitir que permanecieran aquí». Kael desvió la mirada, incómodo con sentimientos que no sabía nombrar. «Yo solo hice lo que cualquier hombre decente haría». Helena arqueó una ceja. «No todos lo harían, milord». La frase quedó suspendida entre ellos. Era simple, pero cargada de un peso que Kael no estaba listo para enfrentar. Se volvió hacia el niño, que ahora caminaba por el salón como si pisara suelo sagrado. «¿Nunca ha visto un castillo?», preguntó Kael, intentando neutralizar la conversación. Helena sonrió de lado, una sonrisa brevísima y rara. «Nunca vio nada que no estuviera huyendo, milord». Kael sintió algo apretarse en su pecho, una sensación incómoda, casi como culpa por haber vivido en un castillo protegido mientras otros luchaban para sobrevivir. Apartó el pensamiento. Necesitaba mantener distancia, necesitaba controlarse. «Ayer», comenzó Helena con cautela, «lamento lo que el caballero dijo. Los niños no deberían oír esas cosas». «No volverá a entrar aquí», afirmó Kael con firmeza. Los ojos de Helena encontraron los suyos. Algo cálido cruzó ese instante, no un calor romántico, sino un reconocimiento profundo.
la sensación de que dos sobrevivientes se observaban y comprendían el peso del otro. «Confío en su palabra, milord», dijo ella con sinceridad. La confianza de Helena lo atravesó como una hoja fina y caliente. No estaba acostumbrado a eso. La mayoría de las personas temía su título, su semblante, su tristeza. Pero Helena lo miraba como hombre, no como duque. Eso, de algún modo, era aterrador. La mañana avanzó con un ritmo inesperado. Helena pidió permiso para limpiar la antigua enfermería del castillo, abandonada desde la muerte de Eleanor. Kael sintió un estremecimiento al recordar Onome, pero lo permitió. La acompañó hasta el recinto, observándola mientras retiraba paños viejos, soplaba el polvo y abría ventanas selladas hacía años. El aire frío entró y arrasó parte del moho. Helena respiró profundo, satisfecha. «Este espacio puede volver a servir para algo bueno», dijo ella. «Todo lugar que ha alojado sufrimiento puede algún día alojar curación». Kael permaneció inmóvil, observando la forma en que los dedos de ella recorrían la madera de la mesa, cómo probaban la firmeza de los frascos olvidados. Era extraño verla moverse con tanta naturalidad, como si no temiera la historia trágica que ese cuarto cargaba. «¿No tiene miedo?», preguntó él. Helena se volvió despacio. «¿De qué?», Kael vaciló. No sabía cómo formular la pregunta sin exponerse. «De estar en un lugar marcado por el dolor». Helena respiró hondo. Se acercó a la ventana y tocó el vidrio frío. «Milord, cuando se vive lo suficiente huyendo de la muerte, se aprende una verdad simple. El dolor no es un fantasma. El dolor es un recuerdo. Y los recuerdos pueden ser honrados. No les temo». Kael guardó silencio. No porque discrepase, sino porque esa mujer hacía que él pensara en cosas que había preferido enterrar con Eleanor. Cosas como esperanza, renacimiento y sentir. Al final de la tarde, los sirvientes del castillo prepararon una pequeña cena improvisada. Nada grandioso, apenas un caldo caliente, pan recién horneado y hierbas que Helena había traído. Los niños comieron con alegría sincera y Kael, contra todas las expectativas, permaneció allí, observándolos. No hablaba mucho, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió necesidad de huir. El niño le ofreció un pedazo de pan. «Milord, es bueno». Kael parpadeó, sorprendido por el gesto simple y la inocencia audaz del niño. Aceptó el pedazo, y aquello, esa migaja de bondad, tocó una parte de él que había sido olvidada. «Gracias», dijo Kael, y el niño sonrió como si hubiera recibido un regalo. Helena presenció la escena con expresión suave, pero Kael, al notar su mirada, desvió la vista de inmediato. No quería que ella interpretara nada, no quería que lo viera cambiando. Fue entonces cuando la niña, con ojos curiosos, preguntó: «Milord, ¿por qué su castillo está tan triste?». El silencio cayó pesado. Helena llevó una mano al rostro de la hija, intentando callarla, pero Kael levantó la mano en señal de tranquilidad. «Porque hubo demasiado amor aquí, y cuando el amor se va, a veces se lleva todo consigo». La niña frunció el ceño. «Pero mi mamá dice que cuando el amor se va, siempre vuelve de otro modo». Helena se sonrojó, sorprendida por la audacia infantil. Kael, sin embargo, sintió algo estremecerse en su pecho. Un temblor leve, pero real. «Tu madre es sabia», dijo él en voz baja. Helena desvió la mirada, quizás para ocultar una emoción inesperada, y Kael comprendió que aquella mujer tan marcada por la vida llevaba una luz que él no esperaba encontrar en ninguna parte. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Helena salió a los jardines internos para recoger hierbas secas. Kael, que también había ido allí para respirar el aire frío, la encontró bajo la luna. «Milord», dijo Helena sorprendida. «No imaginé que estuviera aquí. No puedo dormir», respondió Kael. «Yo tampoco duermo con facilidad». El viento sopló, levantando los mechones de su cabello. Kael la observó en silencio, por demasiado tiempo. Era imprudente permitir que su mirada se demorara. Imprudente e inevitable.
El castillo está cambiando, dijo Helena. O quizás sea solo usted cambiando, milord. Kael sintió las palabras atravesar sus defensas. No sé si soy capaz de eso, murmuró. Helena dio un paso hacia él. No lo suficiente para tocarlo, pero sí para que Kael sintiera su calor humano en el aire. Todo hombre es capaz de renacer, incluso aquellos que ya han desistido de sí mismos. Kael contuvo la respiración. ¿Y tú, Helena? ¿Ya renaciste? Ella sonrió, una sonrisa triste, hermosa, llena de recuerdos. Aún no, pero quizá esté aprendiendo. El viento cesó, la noche quedó inmóvil, y en ese instante breve, casi sagrado, el castillo pareció respirar junto a ellos. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, pesado, como si el propio castillo hubiera presentido lo que estaba por llegar. Kael despertó con una sensación de inquietud, rasgando su pecho. No la fiebre, no el dolor físico, sino un presentimiento oscuro, de esos que anuncian pérdidas irreversibles. Se levantó rápidamente, calzó las botas y se colocó el manto oscuro antes de salir a los pasillos. Había algo en el aire que parecía incorrecto. Helena ya estaba despierta, preparando infusiones en la enfermería improvisada. Los niños aún dormían, y por un instante Kael sintió alivio al verlos tan tranquilos. Pero ese alivio duró poco. En el fondo del castillo resonó un sonido metálico, un estruendo profundo, como si una puerta hubiera sido golpeada por algo pesado. Kael alzó la cabeza de inmediato. ¿Qué fue eso?, preguntó Helena, girándose hacia él. «Problemas», respondió Kael con la voz firme, aunque su cuerpo temblara discretamente. «Quédate aquí. Protege a los niños». Pero Helena dio 2 pasos hacia adelante. «No me pida que me esconda mientras usted corre peligro, milord». Kael la miró con tal intensidad que ella vaciló. «Helena, no es debilidad pedir que se mantenga a salvo. Es necesidad». Ella respiró hondo, comprendiendo que aquello no era una orden, era una súplica. El estruendo volvió a resonar, más cercano esta vez. Kael se apresuró por los anchos corredores y Helena lo siguió a pesar de las instrucciones. Cuando llegaron al patio interior, encontraron a Harlan corriendo hacia ellos, jadeante. «Milord, han vuelto», exclamó. «El caballero y más hombres están intentando forzar la puerta». Kael sintió que el mundo se estrechaba. Un frío recorrió su espalda, no el frío del invierno, sino el frío de una revelación inevitable. «¿Cuántos?», preguntó. «Al menos 15, tal vez 20, y...» Harlan tragó saliva. «No vinieron solo para capturarla, milord. Tienen orden de matar a quien la proteja». Helena palideció, pero no retrocedió. Kael avanzó hacia las puertas, subió las escaleras hasta la muralla. Y entonces los vio, jinetes armados, escudos en alto, espadas listas, y al frente, como un perro de guerra que disfrutaba la caza, estaba el mismo caballero que había invadido el castillo días antes. «¡Kael Whitmore!», gritó el hombre, su voz retumbando como un trueno. «Abra estas puertas y entregue a la bruja y a sus hijos, o derribaremos estos muros y tomaremos lo que es nuestro por la fuerza». Kael sintió la fiebre arder bajo su piel. La visión se nubló por un instante, pero se mantuvo firme. «En Whitmore nadie será entregado a una muerte injusta», respondió Kael, con una fuerza que incluso a él lo sorprendió. El caballero soltó una carcajada llena de desprecio. «Entonces morirá con ella, duque. No esperábamos menos de un hombre tan débil». Helena, que había subido detrás de él, apretó los dedos contra la piedra de la muralla, intentando contener su indignación. «¡Está mintiendo!», gritó ella. «Está manipulándolo». «Cálmese», murmuró Kael, sin apartar la mirada del enemigo. El caballero alzó un pergamino sellado. «Orden real», anunció, aunque el sello estaba borroso y claramente falsificado. La mujer conocida como Helena de Eldermoor es acusada de brujería, asesinato y traición. Quien la proteja será considerado cómplice y perderá sus tierras. Harlan, detrás de ellos, susurró: «Milord, ese sello no es auténtico. Es obra de alguien de dentro, alguien poderoso».
Kael cerró los ojos por apenas un segundo, pero en ese segundo comprendió algo que había evitado admitir. Su enemigo siempre había estado más cerca de lo que imaginaba, y la fiebre, el cansancio, el veneno, todo comenzaba a señalar en la misma dirección. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó Kael, con una voz baja y cargada de amenaza. El caballero sonrió. Aquel que debería gobernar en su lugar, por supuesto. Aquel que siempre fue más fuerte, más digno y más capaz. Su hermano le envía saludos. Kael Whitmore. El mundo pareció detenerse. Helena llevó una mano a la boca, horrorizada. Harlan cerró los puños, furioso. Kael sintió el impacto atravesar su pecho, pero no mostró debilidad. «Mi hermano está muerto», respondió con firmeza helada. «Muerto para el mundo, tal vez», se burló el caballero, «pero muy vivo para reclamar lo que cree que es suyo». Kael apretó la piedra de la muralla, sosteniéndose para no caer bajo el peso de aquella revelación. Así que era eso, el veneno, los dolores, la fiebre, la lenta ruina de su cuerpo. Su hermano, a quien creyó haber perdido años atrás en batalla, estaba vivo y quería destruirlo. Helena dio un paso adelante. «Milord, él quiere matarlo. Quiere matar a sus hijos y tomarlo todo». Kael se volvió hacia ella y sus miradas se encontraron con una intensidad que parecía prender fuego al viento. «No tendrá a nadie», dijo Kael firme, «ni a usted, ni a sus pequeños, ni a Whitmore». El caballero levantó la mano. «Última oportunidad, duque, abra las puertas». Kael levantó la voz, fuerte como el acero. «En Whitmore no pasarán». Y entonces comenzó el infierno. Los hombres avanzaron con arietes improvisados. La puerta tembló. La muralla vibró. Los niños, desde el interior del castillo, comenzaron a llorar al oír los golpes brutales. Helena corrió hacia el salón para calmarlos, pero su corazón latía tan rápido que parecía desgarrarle el pecho. Harlan organizó a los pocos guardias que quedaban. Eran pocos, cansados, y el castillo no estaba preparado para un asedio. Kael, aún sobre la muralla, sintió la fiebre subir violentamente. La visión se oscureció. El sudor frío descendió por su cuello, pero aún así permaneció de pie, sosteniendo la espada con firmeza. Helena regresó hasta él, sujetando su brazo. «Milord, no puede luchar así, su cuerpo no va a resistir, la fiebre está empeorando». Kael respiró hondo, intentando mantenerse consciente. «No importa», dijo. «No mientras intenten hacerles daño a usted y a esos niños». Helena quedó inmóvil. Había algo profundo en esas palabras, algo que no era solo protección, era elección, era entrega, era renacimiento. Pero el castillo volvió a estremecerse, rompiendo o momento. «¡Harlan!», gritó Kael. «Refuercen la puerta, resístanla el mayor tiempo posible». Los guardias obedecieron, pero un segundo estruendo anunció lo peor. La madera comenzó a quebrarse. Helena tomó la mano de Kael, sin darse cuenta. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. Kael la miró, no como duque, no como hombre enfermo, sino como alguien que, por un instante, sintió que aún tenía algo que proteger en este mundo, além de sus recuerdos. «Vamos a luchar, Helena», dijo él, «y no vamos a morir hoy». El último golpe contra la puerta resonó como un trueno, y entonces la madera cedió. Los enemigos entraron, y el castillo que comenzaba a renacer cayó otra vez en la oscuridad. La puerta había cedido como huesos quebrándose, y los caballeros irrumpieron en el patio interior como una sombra viva. Los guardias de Whitmore luchaban con valentía, pero eran pocos, y Kael, aún con la espada firme, sentía su cuerpo desfallecer, consumido por una fiebre que ardía como brasas bajo la piel. La visión le oscilaba. El sonido del metal chocando contra la piedra retumbaba como truenos en su cabeza. Aún así, avanzaba, golpe tras golpe, guiado no por fuerza, sino por una obstinación feroz, una llama que se negaba a apagarse. Un caballero golpeó su brazo con el pomo de la espada.
Kael tambaleó, pero se mantuvo de pie. Otro avanzó por detrás y Kael giró, bloqueando por puro instinto. A lo lejos, Helena gritó su nombre, un grito que pareció atravesar la batalla como flecha en tormenta. ¡Kael! Era la primera vez que ella lo llamaba así, sin título, sin distancia, solo nombre. Eso hizo que algo dentro de él se estremeciera, incluso en medio del caos. Pero el enemigo era implacable. El caballero que lideraba el ataque, el mismo que lo había acusado, señaló a Helena. ¡Atrápenla! ¡A la mujer primero! Dos hombres corrieron hacia ella. Helena tomó a los niños y huyó por los corredores internos, pero la persecución era rápida. Kael vio la escena como si el tiempo se ralentizara, el manto de Helena ondeando, los niños llorando, los hombres armados alcanzando la puerta. Entonces, algo dentro de él estalló. ¡No!, rugió Kael, lanzándose hacia adelante. Golpeó al caballero más cercano con una fuerza que no sabía que aún tenía. El sonido metálico del impacto reverberó por la muralla. El enemigo cayó, pero la fiebre golpeó a Kael como una ola, arrancándole el aliento. Cayó de rodillas, respirando con dificultad, la visión temblando entre luz y oscuridad. Harlan corrió hacia él. ¡Milord! ¡Su cuerpo no resistirá! Kael intentó levantarse, pero las piernas le temblaban. Harlan, llévalos lejos, protégelos. Es usted quien debe huir, imploró Harlan. Si muere aquí, Whitmore caerá para siempre. Pero Kael apenas sonrió, una sonrisa triste, cansada, pero llena de significado. Whitmore ya cayó una vez, cuando Eleanor se fue. Ahora solo queda salvar lo que aún respira. Harlan vaciló con lágrimas en los ojos. Helena, ella siempre dice que nada está completamente perdido, milord. Entonces debo demostrar que tiene razón, murmuró Kael, levantándose con esfuerzo. Pero antes de dar otro paso, un caballero golpeó a Harlan, arrojándolo al suelo. Otro tomó a Kael por los hombros, y el líder avanzó directamente hacia el interior del castillo, detrás de Helena. Kael lo vio desaparecer por el corredor. Algo primitivo, feroz, salvaje nació dentro de él. Se arrancó de las manos que lo sujetaban, aun cuando el dolor le desgarraba el pecho, aun cuando su visión se dividía en sombras y luces. «Helena», susurró, casi sin voz, «no dejaré que te lleven». Helena corría por los estrechos pasillos con los niños aferrados a ella, los ojos abiertos de pánico. El castillo parecía más grande que nunca, como un laberinto sombrío que reflejaba cada decisión, cada paso desesperado. El viento que entraba por las rendijas traía olor a sangre y metal. La niña sollozaba. El niño repetía el nombre de la madre en un murmullo roto. «Tranquilos, mis amores, tranquilos», decía Helena, intentando ocultar el temblor de su propia voz. Pero cuando llegó al salón menor, se detuvo. 3 hombres la esperaban allí, bloqueando la salida. La puerta detrás de ella fue cerrada por otro caballero. Estaba rodeada. «Entréguense», dijo el líder, con una sonrisa cruel. «Su destino ya está sellado». Helena colocó a los niños detrás de sí, la mirada firme a pesar del miedo. «Si quieren tocarles, tendrán que pasar sobre mí». Los hombres rieron. La risa cruel resonó en el salón. «No te preocupes», dijo el caballero. «Los niños no tardarán en unirse a ti». La niña gritó. El niño abrazó a Helena con fuerza, y en ese instante, Helena lo comprendió. Tal vez realmente moriría allí, pero moriría luchando. Sacó un pequeño frasco escondido en su manto, una mezcla de hierbas capaz de cegar temporalmente, y lo arrojó al suelo. El polvo se dispersó en el aire. Los hombres tosieron, irritados y desorientados. Helena intentó escapar con los niños, pero uno de ellos todavía veía lo suficiente para bloquear la salida. «¿A dónde crees que vas, bruja?», preguntó él tirándola del brazo. Helena gritó de dolor, y fue entonces que el castillo pareció estremecerse. Los pasos llegaron como truenos, pesados, decididos, feroces.
La puerta fue arrojada contra la pared con tanta fuerza que los hombres se giraron, sorprendidos. Kael apareció en el umbral, no como duque, no como un hombre enfermo, sino como una tormenta viva. Su manto estaba rasgado, su piel brillaba con sudor febril, y sus ojos eran brasas encendidas, ardiendo con algo que superaba el dolor, el veneno y el miedo. «Tóquenla, y los destruyo a todos», dijo con la voz baja, ronca, pero poderosa como un trueno contenido. Los hombres vacilaron. Kael avanzó. La lucha fue corta, brutal, desesperada. Ya no tenía técnica, solo voluntad, solo odio por el hermano que había enviado a esos hombres, solo protección por la mujer que había devuelto una chispa de vida al castillo. Un caballero intentó golpearlo. Kael esquivó por instinto, pero el impacto en su hombro lo hizo tambalear. Helena gritó su nombre. Kael se levantó, incluso con sangre en el labio, incluso con la fiebre devorando sus huesos. Golpeó al enemigo con la furia de quien no permitirá perder nada más. Cuando el último caballero cayó, Kael seguía de pie, por poco. Su respiración era corta, irregular. El mundo giraba violentamente a su alrededor. Helena corrió hacia él. «Kael, Kael, mírame», dijo ella, tomando su rostro entre las manos. Él la miró, y por un instante solo existía ella. Nada más, ni enemigos, ni castillo, ni dolor. Solo Helena. «Prometí que no dejaría que te llevaran», murmuró, con la voz desmoronándose. Ella tocó su frente sintiendo el calor imposible. «Estás ardiendo vivo», dijo Helena angustiada. «Si sigues así, tu cuerpo no resistirá». Kael intentó sonreír, pero solo logró cerrar los ojos. «Salvarte vale cualquier precio». Helena sintió el corazón romperse. «No digas eso, no así». Kael vaciló. Sus piernas cedieron. Helena lo sostuvo mientras caía. «Kael, abre los ojos», imploró ella. Los niños lloraban. El castillo parecía contener el aliento. Kael abrió los ojos por un instante, solo uno, y murmuró: «Al menos estás a salvo». Y luego su cabeza cayó sobre el hombro de ella. Helena lo abrazó con fuerza, desesperada. «No, no, no ahora, no así». Su voz resonó por el salón, llena de un dolor que ella no sabía que aún podía sentir. Harland llegó corriendo, jadeante. «Helena, debemos llevarlo a la enfermería, ahora». Ella asintió limpiando las lágrimas que caían sin control. Cargaron a Kael entre ambos, su cuerpo débil, demasiado caliente, peligrosamente caliente, y mientras lo llevaban hacia la única esperanza que quedaba, Helena comprendió la verdad que siempre había intentado negar. No temía su propia muerte, temía perder a aquel hombre que el destino había traído como enemigo, pero que su corazón reconocía como algo que jamás esperó encontrar de nuevo. Y la Navidad, que no debería existir, se convirtió en la noche que decidiría el futuro de todos ellos. La tormenta rugía allá afuera, pero dentro del castillo había un silencio pesado, casi sagrado. Helena caminaba al lado de Harland, ayudando a sostener el cuerpo febril de Kael mientras lo llevaban a la enfermería. El duque parecía flotar entre la conciencia y la oscuridad, como si cada respiración fuera una batalla librada dentro de sí mismo. La luz de las antorchas iluminaba su rostro pálido, y Helena sentía el corazón apretarse cada vez que observaba a aquel hombre que se había negado a caer, hasta caer por defenderla. En la enfermería colocaron a Kael sobre la mesa amplia de madera, y Helena inmediatamente comenzó a preparar compresas frías, infusiones y hierbas trituradas. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran firmes. Ya había tratado a muchos heridos, pero jamás su corazón había reaccionado como reaccionaba ahora por Kael Whitmore. Cada gemido de él partía algo dentro de ella. Cada suspiro pesado era un aviso de que el tiempo se estaba agotando. «Harland, traiga agua fresca», dijo Helena con rapidez, «y encienda todas las lámparas. Necesita luz, no sombra».
Harlan obedeció, desesperado. Los niños, despertados por el tumulto, corrieron hacia la puerta, pero Helena levantó la mano con suavidad. «Quédense en la entrada, pero quédense. Querrá verlos cuando despierte». Los pequeños asintieron, limpiando las lágrimas. Helena volvió junto a Kyle. La fiebre era tan intensa que podía sentir el calor irradiando del cuerpo de él solo con acercarse. Ya no había duda. El veneno avanzaba, y rápido, mucho más rápido que antes. Kyle susurró, inclinándose cerca de su oído. «Escucha mi voz. No me dejes ahora, no después de todo». Los ojos de él se movieron bajo los párpados cerrados, como si luchara dentro de un sueño. Helena humedeció la compresa y tocó su rostro con delicadeza, como si ese gesto pudiera traerlo de vuelta. «Me salvaste la vida», continuó ella, la voz temblorosa. «Ahora déjame salvar la tuya». Kyle murmuró algo incomprensible. Helena se inclinó un poco más. «Kyle, estoy aquí». Entonces, él abrió los ojos, apenas un poco, como si ese sonido, esa presencia, esa mujer fueran suficientes para arrancarlo por un instante del borde del abismo. «Helena», murmuró tan débil que parecía un suspiro llevado por el viento. Ella tomó su mano sin pensarlo. «Sí, estoy aquí». Kyle respiró con dificultad, pero sus ojos, aún febriles, encontraron los de ella. «Pensé que ya lo había perdido todo», dijo Kyle con voz ronca. «Pero cuando oí tu grito, encontré fuerzas que ya no recordaba tener». Helena sintió la garganta cerrarse. «No quiero que encuentres fuerzas solo cuando me pierdes», dijo, conteniendo las lágrimas. «Quiero que las encuentres para vivir». Kyle intentó sonreír, pero un espasmo de dolor lo atravesó. Cerró los ojos, sofocado por otro golpe de fiebre. Helena reaccionó de inmediato, preparando un tónico más fuerte. «Harlan, sujételo. El veneno está avanzando demasiado rápido». Harlan sujetó los hombros del duque mientras Helena acercaba el líquido a su boca. «Bebe, Kyle, por favor». Él obedeció, pero tosió enseguida. Helena sostuvo su cabeza, murmurando palabras suaves, intentando mantenerlo consciente. La lucha duró largos minutos, quizá horas, hasta que finalmente, agotado, su cuerpo cedió a un estado más tranquilo, respirando con menos agonía. Helena retrocedió, exhausta también, con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Va a sobrevivir?», preguntó la niña con voz trémula. Helena respiró hondo. «Voy a hacer todo lo posible para que sí». La noche avanzó como si el tiempo se hubiera estirado, y Helena permaneció junto a Kyle sin moverse. Observaba el ritmo de su respiración, preparaba nuevas compresas, repetía oraciones silenciosas que no pronunciaba desde hacía años. Y mientras lo hacía, algo crecía dentro de ella, algo que hasta ese momento se negaba a admitir. Kyle Whitmore no era solo el hombre que le había ofrecido refugio, ni el duque atormentado por su pasado, ni el guerrero que luchó contra una fiebre mortal para protegerla. Era algo más, era alguien que ella no podía perder. En medio de la madrugada, Kyle despertó por segunda vez, esta vez con más claridad. Sus ojos encontraron los de ella, aún llenos de vigilia, cansancio y algo más profundo. «¿No has dormido?», preguntó él con la voz áspera. «No podría», respondió Helena, demasiado sincera para ocultarlo. Kyle intentó incorporarse, pero Helena lo detuvo con firmeza. «No te muevas, aún no». Él obedeció, pero sus ojos permanecieron fijos en ella con una intensidad que Helena casi no pudo sostener. «Me has salvado la vida», dijo Kyle lentamente. Helena negó con la cabeza. «Tú me salvaste primero. Ahora solo estamos equilibrando la balanza». Kyle cerró los ojos, absorbiendo el peso de esas palabras. «Cuando escuché tu voz, cuando vi a esos hombres persiguiéndolos», respiró profundamente. «Vi todo lo que aún me queda en este mundo». El aire pareció detenerse en la enfermería. Helena sintió su corazón golpear tan fuerte que dolió. «Kyle, no digas eso si no estás seguro». Él abrió los ojos y la miró con sorprendente firmeza.
Estoy más seguro de eso que de cualquier cosa desde que Eleanor se fue. Helena desvió la mirada, invadida por emociones que creía incapaz de sentir nuevamente. No sé si puedo recibir ese tipo de sentimiento, dijo ella en un susurro. He perdido tanto. Kyle levantó la mano, lento, con esfuerzo, como si cada músculo protestara. Tocó su brazo, no con deseo sino con respeto, con una ternura profunda que atravesó las últimas murallas dentro de Helena. Yo también, murmuró, pero juntos. Quizá podamos recuperar algo que el mundo nos quitó. Helena cerró los ojos, sintiendo la verdad de esas palabras vibrar dentro de ella. No era una promesa, no era un pedido, era una oferta sincera y peligrosa de reconstrucción. Helena apoyó su mano sobre la de él. Entonces, intentemos, dijo con voz pequeña, pero un paso a la vez. Kyle sonrió, y esa sonrisa, la primera verdadera desde la muerte de su esposa, iluminó todo el castillo. Los niños corrieron hacia la cama y Kyle levantó los brazos lo suficiente para abrazarlos. Una escena simple, pero que ninguno de ellos olvidaría jamás. Harlan entró, emocionado. «Milord, ha salido el sol». Kyle respiró hondo. «Y por primera vez, yo también». Más tarde, cuando Kyle logró ponerse de pie, aún débil, Helena caminó a su lado hasta el gran salón. Allí, los criados, las niños y Harlan habían preparado algo inesperado. Un pequeño árbol improvisado, decorado con cintas antiguas y luz de velas. «¿Qué es esto?», preguntó Kyle casi sin voz. Helena sonrió. La Navidad que no debería existir, pero que existió. Kyle la miró, luego miró a los niños, luego al salón que antes era un sepulcro, pero que ahora respiraba luz. «Helena», dijo él con una voz baja, cargada de significado. «Quédate, no por el castillo, no por deber, quédate por nosotros». Helena se acercó, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar. «Yo me quedo», respondió ella. Y en ese instante, sin toques indebidos, sin gestos impropios, solo con el encuentro de dos miradas que aprendieron a sobrevivir, el castillo renació, así como ellos. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Deja tu like y comenta abajo qué te pareció. Y voy a dejar otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.